Estamos ahora en línea con el señor defensor del pueblo, con el doctor Walter Gutiérrez. Walter, muy buenos días, gracias por atendernos. Nicolás, buenos días, encantado de saludarte. Tenemos días muy agitados hoy y lamentablemente hay para el referéndum del día de mañana estamos llegando con un déficit muy serio de información, ¿no? Es decir, por ejemplo, la gente no sabe que la Junta, cómo se va a elegir a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Para empezar. Y esta va a ser una responsabilidad el elegir a la primera junta, a esta comisión de la que va a ser parte Walter Gutiérrez, precisamente, ¿no es cierto? Defensor del pueblo. Bueno, mira, en realidad sí, en efecto, ha habido un claro déficit de información para un tema tan importante como es un referéndum que va a convalidar una reforma constitucional. Déjame decirte que esta es la primera vez que se utiliza el referéndum para una reforma constitucional en 25 años, y en efecto ha habido poca información, pero no creo que haya desconexión de los temas, ¿sabes? Es verdad que la gente no sabe la fórmula legal, los dispositivos legales que se van a incorporar, que dicho sea de paso son 63 artículos que se modifican en la Constitución y 3 nuevos artículos que se modifican en la Constitución y 3 nuevos artículos, o sea, en total 66. Uno, que la mayoría haya tenido posibilidad de ocuparse de revisar los artículos por como la vorágine en la que vive el país. Entonces sí, en efecto, ha habido desinformación, el Estado tal vez debió tener una labor mucho más activa, pero decía que no hay desconexión porque me parece que la gente, si bien es cierto, tal vez no puede explicar o entender todos los artículos, sabe que, por ejemplo, hay que reformar la justicia y sabe que este es un paso importante, que era indispensable cambiar el Consejo Nacional de la Magistratura. Creo que eso sí sabe, como también sabe que hay que regular el financiamiento de los partidos políticos. El detalle, desde luego, no lo conoce en profundidad. Claro. Tal vez los otros dos temas sean más polémicos, más políticos, es decir, el que se refiere a la reelección, ya es una decisión con una carga política mayor, igual que el de la bicameralidad. Claro, al que se agregue el hecho de que de las 63 reformas constitucionales, 59, ¿no es cierto? 59 modificaciones de artículos corresponden solo a este tema, ¿no es cierto? Así es, en efecto. Y dicho sea de paso, yo veo que continuamente a ver, gente académica, políticos, los medios cuestionan el actuar del Estado. Tal vez esta sea una oportunidad para que la ciudadanía evalúe si quiere continuar, digamos, con un Congreso unicameral o bicameral. Yo no estoy diciendo que tiene que ser uno u otro, porque no me corresponde, pero sí creo que es un momento para que reflexionen. Ahora se está hablando, por ejemplo, del financiamiento de partidos políticos, está el delito de financiamiento, y hay cuestionamientos. Bueno, si existiera una segunda cámara, habría la oportunidad de revisión y que no pasen tan rápido leyes que un sector importante pudiera tener cuestionamientos. No, además con ese procedimiento tan compulsivo, ¿no es cierto? De repente aparece la ley, el proyecto se vota y se acabó y no hay nada que discutir, ¿no? Sí, y en el caso particular que nos estamos refiriendo, no hay que perder de vista que la pregunta 2 se refiere precisamente al financiamiento ilegal y está constitucionalizando el delito de financiamiento ilegal, lo cual le obliga al Congreso a dar una ley después de que se apruebe o no esta pregunta 2. Sin embargo, la norma se está aprobando antes. ¿Me dejo entender? Entonces, este tipo de situaciones son claro. situaciones que... O sea, lo lógico tendría que ser esperar, ¿no es cierto?, a que se haya producido la modificación constitucional. Ahora, hay, sin embargo, esta discusión sobre el referéndum ha puesto sobre el tapete la necesidad de producir otras reformas. Por ejemplo, yo mismo he llamado la atención desde acá al hecho de por qué no se introduce modificaciones o sea, no hay el derecho a la revocatoria de congresistas, que en otros países tiene fórmulas, ¿no es cierto?, como la renovación cada 3 años por tercios o mecanismos de esa naturaleza, o la inmunidad parlamentaria, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador
ha hablado sobre esto. Además, ha dicho que él renuncia a su inmunidad como presidencial, ¿no? Sí, Nicolás, me parece muy importante lo que tú dices. El día de ayer tuve una reunión con representantes de la Organización de Estados Americanos que vienen en calidad de observadores y justamente abordábamos este tema. El representante mexicano me decía ¿usted cómo ve el hecho de que ahora la Constitución empiece a reformarse? Porque, como te decía, la primera vez que se va a hacer a través de referéndum, porque esto podría conducir a una suerte de reforma plebiscitaria permanentemente. Entonces, mi respuesta fue la misma que te voy a dar ahora. A mí me parece positivo que se utilice esta herramienta que está en la Constitución del 93. ¿Para qué? Para desatar ciertos nudos, ciertas situaciones que los congresos sucesivos no han resuelto, o sea, por diversas razones los han postergado o no los han abordado, como los que tú estás mencionando. Pero de ahí no debemos irnos al otro extremo a convertirnos en una democracia plebiscitaria, porque para eso precisamente existen instituciones. Entonces mi respuesta es, este es un buen ejercicio democrático, hay que utilizarlo para resolver esos problemas que tú apuntas, que tú señalas, que tienen décadas y que todavía no terminamos de modernizarlos, reformarlos. Ahora, yo la interrogante que me hago es ¿cuál es el procedimiento que debería seguirse? Porque, por ejemplo, en el caso de la bicameralidad, en realidad esto no era una decisión urgente, esto era un tema que hemos podido discutir con más calma, sobre todo con todas las implicancias, no solo políticas, sino de modificaciones del propio texto. Estás cambiando 59 artículos de la Constitución, ¿no es cierto? Pero, o sea, hay gente que dice, deberíamos ir a una asamblea constituyente, pero no lo dicen solo porque hay que cambiar temas como, por ejemplo, la revocatoria, la inmunidad o digamos, el tema de la reforma, no solamente sobre temas de financiamiento, sino en otros aspectos de los partidos políticos, sino por ejemplo, el capítulo económico, porque al final, lo que es la Constitución del año 93 es una como opción de política económica alrededor de la cual se articula todo, porque tu política laboral va a tener determinadas características, ¿no es cierto? Tu política medioambiental va a tener características. Es decir, de ahí parte todo, es la madre del cordero, ¿no? Sí, seguro que lo ideal hubiera sido tener un mayor plazo. De hecho, cuando a mí se me preguntó este tema, yo planteé que el referéndum no debería ser en diciembre, sino en abril del año 2019 para tener un mayor espacio de debate, porque estos temas hay que debatirlos, hay que discutirlos. Pero bueno, finalmente se convino y se aprobó que sea en diciembre. Ahora, como tú señalas, hay todavía otros temas importantes, en efecto, pero por lo menos importantes, en efecto, pero por lo menos en lo personal considero que más que hacer una asamblea constituyente, el país tiene que hacer un esfuerzo por cumplir la Constitución. No tenemos una mala Constitución. Es verdad que necesita algunos cambios que desde luego son importantes, pero no tenemos una mala Constitución. Créeme que si empezamos a cumplir la Constitución, el artículo 2 de la Constitución, el artículo 65, ya que te has referido tú al régimen económico, es un artículo que poco se ha desarrollado. Entonces, a mí me parece fundamental que la Constitución se desarrolle y se cumpla, porque ¿qué ganamos teniendo una asamblea constituyente, teniendo una nueva Constitución, si simplemente es un libreto que no tiene orquesta ni músicos? Claro. Ahora, yo tengo una pregunta, Walter, sobre un tema que ha sido extraordinariamente controversial y polarizante en los últimos meses, que es el doctor Chávarri. Ni bien instalado el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, electo el día de ayer, el doctor José Luis Lecaros, él ha declarado explícitamente que considera que él no encuentra mayor objeción en relación al fiscal de la Nación. Y él ha dicho que en el caso específico de Chávarri, en ese diálogo entre él y Nostrozo, él no encuentra nada incorrecto
y algo así como que debería cesar esta campaña por la salida del fiscal de la Nación. Eso es un cambio en la situación, ¿no? Bueno, a ver, la pregunta puntual es que qué opino respecto a la condición del ministerio. Bueno, o sea, ¿qué hay que hacer con respecto a este tema? ¿Ya dar por terminado el caso de Chávarri o qué? A ver, en primer lugar, creo que la pregunta 1 revela con claridad, del referéndum revela con claridad que no nos olvidemos, Nicolás, que el sistema de justicia atraviesa la más dura crisis de su historia. Y esto es, no hablo del Poder Judicial, hablo de todo el sistema de justicia. La Fiscalía, el CNM, el Poder Judicial. Vamos a negar que, porque ahora hay cierta popularidad digamos, en algunos jueces y fiscales, que hay una crisis, déjame decirte que hay una tremenda crisis de corrupción en provincia, y creo que todos en el Poder Judicial lo reconocen, y en Lima también. Desde luego que hay jueces probos, eficientes, muy profesionales, pero hay una tarea ahí que hacer. Si vamos a voltear y no vamos a mirar eso, creo que no va a cambiar nada. Ahora, en relación al Ministerio Público, también hay una crisis. ¿Y quién puede negar que hay una guerra civil ahí? ¿Quién puede negar que ahí hay un problema que resolver? Y a mí, y esta es mi respuesta, a mí no me corresponde pronunciarme en un sentido o en otro, y menos en esta condición. ¿Por qué? Porque voy a asumir, si se va a aprobar a la pregunta 1, voy a asumir la conducción, la presidencia de esta comisión especial donde el fiscal de la Nación forma parte. No me corresponde opinar porque se va a tomar en un sentido o en otro. Y en cualquier caso, quien resolverá, la institución que resolverá eso, será la Junta Nacional de Justicia, la que se elija en 90 días. A ella le tocaría esta directamente Junta resolver. Nacional de Justicia es la que deberá ratificar a los fiscales supremos, ¿no es cierto? Sí, de hecho va a tener 18 meses para revisar los nuevos nombramientos, las ratificaciones. Claro, pero dentro de esas atribuciones está la de la ratificación o no de los actuales fiscales supremos, que son a su vez quienes deben decidir quién es el fiscal de la Nación. No, simplemente ratificar o desestimar. Eso es institucionalidad. Dejemos que las instituciones funcionen. No hagamos barras bravas en un sentido o en otro. No hagamos barras bravas en un sentido o en otro. Muy claro. Muchas gracias a Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, por esta comunicación.